fuese y hacia el trabajo. Esta fue la orden que le dio David a su hijo, que iba a ser el siguiente rey, que se llamaba Salomón. Muy bien, tan despierto. Señor, te rogamos que tu palabra sea la que transforme nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, en primer lugar vamos a abrir nuestras Biblias, también la parte interna de su boletín. Y yo no sé cómo viniste el día de hoy, pero creo que Dios tiene una palabra para ti, porque su palabra no vuelve vacía nunca jamás. Y vamos a ir al primer libro de Crónicas, capítulo 23. Nosotros hablamos acerca del templo. El templo, el deseo del rey David, pero Dios le dice que no y pasa la tarea a Salomón. Entonces vamos a observar el día de hoy 5 características de David en todo este proceso del templo, este proyecto. Yo creo que estos proyectos nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, de qué estamos hechos y qué capacidad tenemos. Vamos a ver que el rey David, en primer lugar, vamos a ir al capítulo 23, versículo 1 al 6, y voy a tomar lectura aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando David ya era un anciano, designó a su hijo Salomón, rey de Egipto. David convocó a todos los líderes de Israel junto con los sacerdotes y los levitas. Contaron a todos los levitas de 30 años o más, y el total sumó 38.000. Entonces David dijo: de entre los levitas 24.000 supervisarán el trabajo del templo del Señor, y otros 6.000 servirán como funcionarios y jueces. Otros 4.000 trabajarán como porteros, 4.000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. Y después dividió a los levitas en grupos, nombrados por los clanes que descendían de los 3 hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Muy bien, entonces encontramos que la tribu de Leví, que era uno de las 12, que el Señor hizo ahí el canje, porque el Señor había pedido el primogénito. Entonces, a cambio del primogénito, luego le dice una tribu. Y de la tribu de Leví, vemos que no solamente era el gobierno, vamos a llamar ahora, eclesial, sino también era el gobierno judicial que tenemos ahora. Todo ello estaba a cargo de la tribu de Leví. Entonces, la parte del templo estaba allí con los sacerdotes, que eran los descendientes de Aarón, que también eran levitas. Entonces, vemos que acá David hace la división. Algunos van a estar de porteros, otros van a estar de músicos, otros van a estar de funcionarios y jueces. David es un desarrollador de sistemas. Entonces, anotemos allí en nuestro espacio libre: David es un desarrollador de sistemas. Capítulo 28, versículo 13, dice lo siguiente: 18-13. El rey también le dio a Salomón las instrucciones sobre el trabajo de las diferentes divisiones. David hablando a Salomón: divisiones de sacerdotes, de levitas en el templo, y dejó especificaciones para los artículos del templo que debían usarse para la adoración. Muy bien, David dejando allí a Salomón instrucciones acerca de los levitas, de los sacerdotes, y de cómo se iban a hacer los instrumentos, cuánta cantidad de oro, de plata. Entonces, observe usted la naturaleza. La naturaleza nos muestra que todos son sistemas. Nuestro cuerpo nos muestra que hay sistemas: sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema nervioso. Hay sistemas. La naturaleza nos muestra también las estaciones del año, los animales, la vegetación. Dios ha creado en base a sistemas. Muchas veces nosotros no queremos hablar de sistemas, de procesos, de liderazgo, porque decimos: no, eso son cuestión de empresas. En la iglesia, que todo lo haga el Espíritu Santo. Pero nos damos cuenta que Dios y su Espíritu Santo nos dio para entender que hay que trabajar en orden y en un sistema. Dios ha puesto a algunas personas con ciertos dones para ciertos lugares, para que todos podamos trabajar también en orden. Entonces, el cuerpo humano, podemos ver el orden que hay en la naturaleza y también el orden que había aquí en el templo. En el templo, la obra del Señor. Entonces, vemos las áreas del templo, que habían sistemas, había gente el cual estaba a cargo, personas que estaban a cargo de ciertas áreas. Vamos a ver también en ese desarrollo de sistemas que hubo orden en el liderazgo. 25:6 dice lo siguiente: 25:6, todos los hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban música en la casa del Señor. Estamos hablando de la familia de Asaf, de Emán y de Jedutum, quienes estaban allí liderando los músicos. Dice que todos estaban a cargo sobre los padres, sobre ellos, sobre Asaf. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas, liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutum y Emán dependían directamente del rey. Entonces, estos 3 hombres, cabezas de los músicos, daban cuenta al rey. Es decir, había un organigrama, había una pirámide al cual tenían que rendir cuentas.
Entonces, el desarrollo de sistemas de David, el área del templo, el orden y el liderazgo, estaban, dice, bajo sus padres, y estos tres estaban bajo el rey. Entonces hay un orden en el liderazgo. Dios trabaja en orden. Nosotros no queremos trabajar en orden. Parece que de lunes a sábado queremos trabajar en orden y luego no queremos trabajar en orden. Aún más la casa de Dios y el ministerio de Dios se tiene que trabajar bajo estos mismos conceptos que son de Dios, que son bíblicos y no necesariamente decir son de empresas. Saludar no es de empresas. Las empresas más bien han copiado y han extraído de la Biblia conceptos y valores que les dan muchos resultados y nosotros, como hijos de Dios, lo queremos poner en práctica. Entonces, entendemos que hay un orden en el liderazgo. Había ciertos hombres que tenían que estar a cargo y los músicos tenían que rendir cuenta a ellos. Y tenían que saber, y estos hombres a su vez daban a David. Entonces, para todo ello hay orden, y hay orden en la casa del Señor, pero no solamente en la casa del Señor. En nuestros hogares también Dios puso un orden. Puso al hombre de cabeza y a la mujer como el cuerpo. Y no es cuestión de desvalorizar a alguien, es cuestión de orden de trabajo. Entonces, para todo Dios ha puesto un orden. Somos nosotros los que muchas veces no queremos respetar el orden, no queremos llevar a cabo ese orden. Pero en el liderazgo que estamos viendo acá que David puso, vemos que tenían que rendir cuentas ahí a su padre y estos a su vez al rey. Tercero, en cuanto al desarrollo de sistemas, entendemos que estos eran hombres competentes. 26, 7 al 9. Dice que eran hombres, sus nombres eran Odni, Rafael, Obed, El-Sadab, sus parientes Eliú, Samaquías, fueron también hombres muy capaces. Versículo 8. Todos estos descendientes de Obed, Edom, entre ellos sus hijos y nietos, 62 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Los 18 hijos y parientes de Meselemías también fueron hombres muy capaces. Para que usted pueda ser competente, tiene que haber otras personas con las cuales también están haciendo lo mismo y usted debe entrenar y debe buscar ser mejor cada día para tener allí una representación sobre los demás. Eran personas competentes y capaces. Entonces vemos, para que haya todo esto, había capacitación obviamente, y había una selección de las mejores personas, y había un entrenamiento, y había más tiempo allí. Se dan cuenta que no se trata de hacer las cosas porque nos nace y ya empezamos a hacer, se trata de entrenar, se trata de aprender más, se trata de capacitarnos más. Entonces, aquí entendemos que David era un desarrollador de sistemas. Y miren más, tenía un plan. David era un guerrero, David era un hombre ganadero, un pastor de ovejas. Pero ya se estaba metiendo aquí, le estaba quitando el trabajo a Daniel Sheila. Estaban de arquitecto. Como buen pastor latino, a veces hasta de albañil lo hace, ¿verdad? Entonces, observamos que David tenía un plano de la casa de Dios, que Dios se lo dio, obviamente. 28:11, le entrega el plano a su hijo. 28:11 dice lo siguiente: entonces David le dio a Salomón los planos para el templo y sus alrededores, que incluían la antesala, los depósitos, las habitaciones de la planta alta, las habitaciones interiores y el santuario interior, el cual era el lugar de expiación. David también le dio a Salomón todos los planos de lo que tenía en mente para los atrios del templo del Señor, para las habitaciones exteriores, para el tesoro y para los cuartos de las ofrendas dedicadas al Señor. ¿Te das cuenta? David era un desarrollador de sistemas. Debemos aprender a trabajar en orden. Y no solamente estoy hablando de la iglesia, del ministerio, me estoy refiriendo a nuestros hogares. En nuestros hogares debe haber un orden. Debe haber un orden. Papá, mamá, debemos aprender a respetar esa autoridad que Dios ha dado a los hombres. Debemos como hijos y como esposas respetar esa autoridad y dejar que Él aprenda. Pero muchas veces encontramos un feminismo que nos lleva a querer decidir por Él, pero no estamos ayudando a la cabeza. Pero muchas veces la cabeza no la quiere seguir porque no es el ejemplo. Entonces nosotros como cabeza debemos también ser el ejemplo, movernos para que los demás se muevan. Entonces necesitamos entender que Dios va a pedir cuentas a ese hombre. Entonces nosotros como hombres es una gran responsabilidad, y al menos en esta iglesia se ha hecho demasiado énfasis en este año, de que como hombres tenemos que ser los primeros en levantarnos, los primeros en prepararnos para venir a la iglesia, los primeros en orar, los primeros en pedir perdón. Pero muchas veces eso es más fácil hacernos la vista gorda, y que todos pasen por nosotros y hacen lo que quieren y no enfrentar los problemas. Y lo dejamos terminando a la esposa, que ella se arregle en la escuela, en la casa, con todos el problema de ella. Solo como hombre me toca trabajar, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos?
Entonces, 2, vamos a ver, David, ¿está aprendido esto? Ok, entonces desarrollador de sistemas era David. Había un orden y David lo ejecutó ese orden. Había personas que estaban a cargo allí y David le delegó autoridad. Hay un orden en el liderazgo, hay competencia, debemos aprender a capacitarnos. No solo se trata de que ahí nos va y así hacemos las cosas. Debe haber un plan. 2, David era un hombre determinado. Su deseo era construir un templo para Dios. Pero sabes, versículo 3 del capítulo 28, Dios le dice que no. Pero Dios, versículo 2, David se puso de pie y dijo: hermanos míos, pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlo, pero Dios me dijo: tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres un hombre de guerra, has derramado mucha sangre. Entonces David tenía el deseo y que construir un templo donde Dios pudiese morar. Pero Dios le dijo: tú no. Su deseo era construir un templo, pero Dios le dijo que no. Pero sabes, quizá yo estaba pensando en toda la semana en esto, y ¿qué hubiera hecho yo si Dios me dice que no? Muchas veces Dios nos dice que no. Quizá el jefe de trabajo te dice que no, o el pastor te dice que no, o tu esposo te dice que no, o tu mujer te dice que no, o tu hijo te dice que no, y ya se nos va las pilas, ¿verdad? Se nos va las ganas de trabajar, de vivir, de funcionar, y ya que se arreglen los demás. Pero David no, David siguió trabajando. David, frente a su deseo, aunque Dios le dijo que no, él siguió trabajando. Él no dijo: ay, que se arreglen los demás, la siguiente generación, que se arregle Salomón y sus hermanos. Para eso les crié, les di buena comida, fue el que hice crecer más este estado. Pero no, David no quitó el dedo del renglón y él siguió trabajando, preparando todo para que Salomón construya todo. Trajo todas las maderas, trajo hierro, oro, plata, para que en el tiempo de su hijo ya lo ensamble. Entonces entendemos la determinación de David, a pesar de que le dijeron que no. Entonces, muchas veces usted y yo escuchamos un no y ya nos tiramos al abandono y ya no queremos hacer las cosas, y muchas veces tenemos deseos para nuestro hogar, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, y escuchamos no y ya es una excusa para abortar ese deseo que Dios puso en tu corazón. Y ya no queremos ofrendar, ya no queremos hacer algo para Dios, ya no queremos cumplir el sueño que Dios está poniendo en tu corazón. Y sabes, si Dios lo puso en tu corazón es por algo. Es por algo, porque Dios a nadie más va a dar ese deseo, ese sueño, ese impulso. Hay mucha necesidad. Estamos en una ciudad gigante que crece a más no poder, y hay mucha necesidad de escuelas cristianas, centros para personas con adicción, para matrimonios, para niños, y Dios ha puesto muchas veces en tu corazón y usted dijo que no. O quizá cuando alguien te quiso apoyar o no te quiso apoyar y fue la excusa para abortar ese proyecto que Dios puso en tu corazón y dedicarte a lo tuyo. Pero sabes, hoy es una mañana en la cual debes tomar ese deseo que Dios ha puesto en tu corazón, porque Dios te ha hecho una forma específica para que seas bendición en ese lugar. Entonces David era un desarrollador de sistemas. David entendía que las cosas, la familia, el hogar, la nación, la iglesia, no funcionan con géneros solitarios, se trata de trabajar en equipo, hay que hacer sistemas. David era un hombre determinado, aunque el mismo Dios le dijo que no, él continuó. ¿Qué es la cosa que tú has detenido porque alguien te dijo que no? Yo creo que hay que volver a tomarlo. Dios puede hacer grandes cosas con ustedes. 3, es un desarrollador de parte de uno, es un desarrollador de personas. Entonces, David también desarrolló a otros, pensó en otros, pensó en la siguiente generación, él tenía visión, no estaba ahí estancado, quedándose ver al Pumas como perdió con el Cruz Azul. Digo el Pumas porque hay un peruano y me gusta el Pumas, ¿verdad? Pero perdió, entonces no se quedó ahí adorado, él vio más allá, tuvo visión. Mira los materiales que él preparó. Cuando él tenía el no de Dios, él siguió insistiendo. Capítulo 22, vamos a ver que preparó hierro para clavos. De modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros, primero a los extranjeros, y los encargó la tarea de preparar piedras talladas. David proporcionó cantidades de hierro para los clavos. Ahí mismo, versículo 14 al 16. He trabajado mucho para proveer materiales para construir el templo. Escuchen, 3.400 toneladas de oro, 34.000 toneladas de plata, hierro, bronce, que es imposible pesar. Entonces David empezó a juntar los materiales para la siguiente generación.
David no se quedó allí atorado de que él no iba a inaugurar el templo. David no se quedó ahí atorado diciendo, mi nombre no va a estar allí, que se haga cargo mis hijos, allí les dejo las propiedades que se hagan problemas, no dejo ningún testamento. No, David pensó los detalles de la siguiente generación y no puedo dejarlos así. Entonces vemos que David preparó los materiales, era un facilitador. David sabía que él no tenía que estar en toda la inauguración de aquel templo. Él estaba preparó a sus hijos y a los líderes, versículo 17 del capítulo 22. Después David ordenó a todos los líderes de Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto. Entonces juntó a todos los líderes y le dijeron, ahora les toca ayudar al siguiente rey, que es Salomón. ¿Te das cuenta de David? Y te das cuenta que muchas veces nuestra cultura, nuestras familias tienen tradiciones de que no pensamos en la siguiente generación. Y no hay un testamento, y les encargo ahí los problemas, y dejamos las cosas así, al aire. Cuando no, David entendía que él no era un estanque. Él era un canal por donde las bendiciones tenían que pasar a la siguiente generación. Pero muchas veces usted y yo vivimos como si fuésemos un estanque. Y queremos todo para nosotros, y no entendemos que debemos dar a los demás. Y comenzamos a vivir como estanques y el agua empieza a apestar. Y ya las personas no quieren estar con nosotros porque todo se trata de nosotros. Y no entendemos que es para los demás. Entonces David preparó a sus hijos y a su hijo y a los líderes un trabajo en equipo. Y él enseñaba el respeto que deberían tener por Salomón para que la obra de Dios se lleve a cabo. Fíjese usted, capítulo 29, versículo 15. Esto quizás nos debe llevar a la reflexión de un gran hombre de Dios como David. 29:15 dice así: estamos aquí solo por un momento. Mira lo que dice este gran rey, muy poderoso, con grandes conquistas, con muchísimo dinero. Y dice allí el texto que él murió en una, dice que David, el resumen de la vida de David, y dice, reinó 40 años y murió en buena vejez. Un hombre que murió en buena vejez. Todos conocemos sus errores, ¿verdad? Pero el 15 dice, estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra. Al igual que nuestros antepasados, nuestros días sobre la tierra son como sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. ¿Te das cuenta? Que David se dio cuenta de eso y sabía que él tenía que desarrollar a la siguiente generación. Tenía que decirles cómo se hacía ese mole, porque muchas veces decimos, no, la abuelita le hace, pero la abuelita no quiere contar a nadie. Pero ya hay que contar a otros. Hay que preparar a otros, hay que discipular a otros. Entonces, David era un desarrollador de sistemas, David era determinado, David era un desarrollador de personas. David deseaba lo mejor para Dios. 4. David deseaba lo mejor para Dios. Quería ser parte y servidor de lo que Dios está haciendo en este mundo. Capítulo 28, versículo 2. David se puso de pie y dijo, hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto, el estrado de los pies de Dios pudiera descansar para siempre. David quería ser parte de la maravillosa obra de Dios. Imagínese usted que en este auditorio llegue la presidenta constitucional de México. Y ella, que en medio del discurso te llame así por tu nombre, Daniel, ¿puedes pedirle a la tiendita una botellita de agua y yo le pago después? Daniel quisiera ser parte de ese favor a la presidenta, ¿sí o no? No, yo soy de derecha, yo no quiero saber nada. No, claro que sí. Y no le importaría si la tiendita le dice que no, yo lo pongo de mi bolsa, Daniel, porque queremos ser parte de alguien tan importante. Quisiéramos salir en la foto con esta persona tan importante. Entonces te das cuenta que uno es honrado cuando alguien con tanta fama nos considera para ser parte de la foto, o de la comida, o de una salida especial. Sabes que David entendía eso, pero con Dios. Y David deseaba lo mejor para Dios. Y aunque el mismo Dios me dijo que no, yo quiero hacer una casa. Yo quiero hacer una casa. Y no me importa si ya me dijeron que no, aunque sean los materiales, allí va a estar. Y allí va a estar todos mis ganancias, ahí lo voy a meter. David entendía que lo mejor siempre es para Dios. Capítulo 28, versículo 2, vemos que ese era su deseo. Su deseo era, anhelaba ser parte. Entonces te das cuenta que el servicio a Dios no es, y ahora tengo que ir más temprano, y ahora tengo que hacer eso, y ahí me tocó los baños, y no, y siempre yo soy el único.
Y sabes, David entendía, yo quiero ser parte de este rey de reyes, yo quiero ser parte, no de la presidenta de México, sino del rey de reyes, y quiero que mi nombre quede allí recordado. Entonces, capítulo 22, versículo 5, volvemos otra vez para atrás. 22:5 dice lo siguiente: David dijo, mi hijo Salomón aún es joven, sin experiencia, ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser de una estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero. Comenzaré a hacer los preparativos desde ahora. Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. Entonces David quería ser parte de él. Y muchas veces nosotros no tenemos el concepto correcto de la obra del Señor, no tenemos el concepto correcto de lo que Dios está haciendo, y muchas veces lo menospreciamos, ¿verdad? Y servir al Señor es para los que tienen tiempo, para los que están jubilados, para los que no saben qué hacer con su vida, cuando no. Servir al Señor es un gran honor. Y muchas veces las personas están desechando el servir al Señor porque quieren salir en la foto grupal de este mundo, cuando en el cielo va a haber una foto grupal con aquellos que entregan todo para Dios. Amén. Para Dios tenía que ser todo lo magnífico y glorioso, decía David, y reconocido en el mundo entero, o sea, no cualquier cosa. Entonces, tengo una pregunta que yo me la hice cuando estuve un año en el seminario una vez. ¿Cómo puede ser que la Coca-Cola, decía yo, cómo puede ser que la Coca-Cola esté en todos los caseríos, porque allá no son ranchitos, allá son caseríos, porque son 10 casas, en el Amazonas? Uno viaja en el Amazonas, no hay ni luz ni algo, pero ahí hay una tiendita de coca. Imposible, imposible. Pero ¿sabes cómo puede ser eso? Que el Evangelio no haya, y no hay iglesias. ¿Cómo puede ser? Entonces, yo creo que el mismo desafío Dios nos sigue dando el día de hoy. Debemos ir y cumplir su gran mandamiento. Hay una necesidad en nuestro mundo que solo Cristo puede saciar. Entonces, para Dios debemos soñar en grande, nunca jamás en pequeño, nunca jamás las obras, nunca jamás lo que nos sobra es lo mejor. ¿Sabes? Pero tristemente, hoy encontramos una iglesia, no hablo de nosotros necesariamente, hablo de en general, una iglesia sin deseo por Dios, sin deseo para Dios. Damos a Dios lo que nos sobra, el tiempo que nos sobra, y cansados, llegamos tarde. Pero ¿sabes? No hay un deseo por Dios. ¿Saben por qué? Porque estamos llenos de la golosina que nos dan nuestros dioses. ¿Sabes? Tengo 4 pequeños. Batallo más con los 2 chiquitos. Ya está la comida servida, pero ya quieren ir al postre, ¿verdad? Y ya quieren llenarse con los totis, ya quieren llenarse con un refresco, ya quieren llenarse cuando no han comido la comida principal. Y entendemos que una vida así nos va a llevar a los niños a una anemia. Y sabes, yo creo que la iglesia hoy en día estamos llenos de anemia. Y estuve averiguando, y no soy doctor, pero como David la tengo que hacer. Cuando dice que cuando está con anemia y no se alimenta como debería y continúa en su estilo de vida tan mal alimenticio, dice que los glóbulos rojos se hacen más grandes, y eso hace que haya falta de oxígeno en tu cuerpo y haya fatiga y haya mareos. Y sabes, creo que la iglesia el día de hoy está tan empachada, tan llena de esas golosinas que nos da este mundo, de las golosinas que nos da los dioses, llámese dinero, fama, lo que nos puede proveer este mundo, pero hay una anemia espiritual. No hay un deseo por Dios, porque ya nos está llenando la sexualidad en sus diferentes formas, ya nos está llenando cosas de este mundo. Entonces no hay un deseo por Dios, no hay un deseo de soñar grandes cosas por Dios, y no hay un deseo por servir al Señor. Y sabes, David no. David, él aún recibiendo el no de Dios, dijo: no, mi nombre va a estar allí. En mi hierrito voy a poner Rey David y su coronita. Allí voy a estar, quiero ser parte de él. Entonces, hoy en día, creo que debemos dejar de comer las golosinas que nos da este mundo, porque va a llegar una anemia espiritual a tu vida, que te va a dar una fatiga espiritual, un mareo espiritual, y va a llegar los problemas y los divorcios y hasta la muerte. Porque uno si no se alimenta correctamente, físicamente, vamos a morir. Vemos que David deseaba lo mejor para Dios. Capítulo 29, versículo 3. 29:3, el rey David dice: ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, que él no lo iba a construir, debido a la devoción que tengo, me entrego todos mis propios tesoros de oro
y de plata para ayudar en la construcción. Y voy a anotar aquí una frase que es mía, que es lo que yo escucho, y se quedó pobre David. Y murió pobre. No. David dio todo lo suyo. Y sabes, lo dijimos y lo seguimos diciendo. En el milenio, Él va a estar después del Señor Jesucristo reinando con el Señor Jesucristo. Y en esta vida Él no se quedó pobre. Él murió en buena vejez. Y entregó todo, dice. Sabes, hay veces me asusta la anemia espiritual que vive hoy el mundo, y viendo cómo antiguamente se llegaban a continentes y no tenían seguros y no tenían WhatsApp para comunicarse, se iban a abrir iglesias, y hoy por hoy hay una decadencia, una anemia espiritual increíble. Hay una tacañería increíble. Lo pienso con personas del mundo como mi papá. Mi papá, una persona que no le fue bien en la casa, porque le encantaban las chicas. Y una persona que muchos no tuvieran de ejemplo. Yo sí, algunas cosas sí. Pero ¿sabes qué? Él regalaba coches. Y yo digo, ¿cómo puede ser que una persona sigue el Espíritu Santo, sigue el deseo, ayudan a otras personas? Y ver cómo personas no cristianas siguen el Espíritu Santo, tienen más generosidad que su iglesia. Entonces, es sorprendente, es sorprendente. Entonces, vemos aquí que David era un hombre generoso. Y él dijo, yo quiero que mi nombre esté allí, que se acuerden de mí. Claro, hasta ahora nos acordamos. Hasta ahora nos acordamos de David. Y él donó, dice, de su dinero, y entregó todos sus propios tesoros de oro para ayudar a la construcción. Esto, versículo 3, esto es además de los materiales de construcción que ya había reunido para su santo templo. Donó más de 102 toneladas de oro de Ofir, 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes del edificio, para los demás trabajos de oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Este versículo les dejo a todos mis hermanos que dicen, no, yo no declaro cuánto yo ofrendo. Yo ofrendo para el Señor y eso el Señor sabe. No, David lo expuso. Y no exponemos, y David lo expuso para que le lleve la gloria a él. No, claro que no. David expuso para ser un ejemplo, para estimular y mover a los demás a ofrendar. Y la pregunta termina así: ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Después de dar tus toneladas de oro. Y vemos que entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus, los generales, los capitanes, los funcionarios, todos ofrendaron voluntariamente para la construcción del templo de Dios. Donaron alrededor de 170 toneladas de oro, 10.000 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce, 3.400 toneladas de hierro. También contribuyeron con gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor al cuidado de Gidiel, un hombre de Gersón. El pueblo se alegró por las ofrendas porque había dado libremente y de todo corazón al Señor, y el rey David se llenó de gozo. David dio todo y no murió pobre. Y en la eternidad va a seguir él reinando junto a su Señor. Entonces yo te animo a que abramos el corazón y seamos como David. Para Dios lo mejor, para Dios todo, lo que se le puede dar todo para él. Y hoy por hoy Dios está construyendo un templo. Y no se trata de aquí de Altura 109. Él está construyendo su templo. Él está construyendo de ladrillos, de piedras vivas, de hijos suyos. Está construyendo su iglesia. Amén. Y Él está construyendo su iglesia y Él necesita más obreros. Y Él necesita de lo que esté en tu cuenta para más obreros puedan hacer la obra. Y Él quiere usarte a ti. Y Él quiere usarte a ti. Nuestra iglesia tiene la visión de 30 lugares donde estemos apoyando. Y sabes, allí en el mapita aparecen 4 ahora vigentes. Pero sabes, los 26 puede ser muy fácil. Y pudiéramos lograrlo este año. Si cada uno de nosotros, con su Biblia, vaya a abrir un grupo en cualquier lugar de la ciudad o fuera de la ciudad, pudiéramos alcanzarlo este año. Pero depende de cada uno de nosotros, cuán dispuestos estemos a dar lo mejor para Dios. Entonces, David era un devoto a Dios. Y todo esto él pudo lograrlo porque él era un verdadero devoto de Dios. Usted y yo vamos a poder lograr esto si realmente somos devotos de Dios. Porque si no somos devotos de Dios, hasta los 10 pesitos te va a doler. Y te va a doler porque según es para el pastor, bueno sería, ¿verdad? Entonces, cuando uno es devoto del Señor, vamos a ver que todo esto material, entendemos que se trata de que somos un canal para los demás, para la obra del Señor, para la gran obra del Señor que le está haciendo. 28:8, vamos a observar aquí la orden de David sobre su hijo. Así que ahora, con Dios nuestros testigos y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, les doy este encargo: asegúrense de obedecer
todos los mandatos de su Dios, para que esta buena tierra siga en posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente. Asegurarnos de obedecer a Dios. Era allí la orden que estaba dando Dios a los líderes, a Israel, a Salomón. Asegurarte. ¿Cómo usted se va a asegurar hacer un viaje tan largo? Quizás 7, 8 horas en auto. Usted va a asegurarse primero yendo a llenarle el tanque, poniendo una llanta de refacción, chequeando el aceite, y se va a asegurar allí. Y también tener un seguro, y se asegura, y una linterna, para que si en el caso llegue a pasar algo, ahí voy a tener confianza de que voy a llegar. Asegurarse es planear, asegurarse es prever. Y aquí la orden de Dios es asegurarte de no pecar, asegurarte de obedecer al Señor. Entonces, muchas veces queremos vivir la vida así, sin asegurarnos de no pecar. Y somos tan livianos para el pecado, ¿verdad? Y no importa con quién voy a andar allí, y no importa si voy a estar encerrado con alguien del sexo opuesto todo el día. Total, hay que trabajar, ¿verdad? Y no importa, y vemos que el Señor nos manda a asegurarnos de no pecar. Entonces hay que ver la manera, hay que diseñar, hay que planear no pecar. Entonces entendemos aquí que la orden de David a Salomón no era tanto saber administrar todos los recursos, no era tanto tener buenos albañiles, era obedecer al Señor. Entonces desde la obediencia al Señor, de ahí van a nacer una estabilidad, porque dice para que la tierra siga en posesión de la siguiente generación. Entonces, vemos que la obediencia al Señor nos va a dar estabilidad. Muchas veces somos muy inestables, y la razón principal es porque no estamos obedeciendo al Señor. Y somos inestables en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra salud, en nuestras emociones, etcétera, etcétera. Pero cuando hay inestabilidad, en obediencia al Señor, hay firmeza y claridad en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Y qué más le dice David a Salomón? Versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Íntimamente. La salvación genuina es cuando tu corazón se pone a la par del corazón de Dios y se pone de acuerdo. Y te das cuenta que el pecado te separa de Dios, y por lo tanto hoy quieres arrepentirte de ese pecado. Hoy quieres salir verdaderamente del pozo donde el pecado te ha llevado, y quieres decirle: sí, Dios, yo creo que la muerte de tu hijo fue mi lugar. Entonces, cuando tu corazón y el corazón de Dios entran en sintonía. Entonces, conocer íntimamente al Señor es lo que cada uno de nuestros hijos y de nuestros familiares deben tener. Y sabes, cuando tu corazón y el corazón de Dios entran en sintonía, no sé si usted batallaba antes con esa radio que tenía que ir moviendo la perilla ahí hasta sintonizarlo bien, y dice que el corazón de Dios, cuando lo sintonizas bien, y te va a hablar 1 Timoteo 2:2, y te va a hablar Juan 3:16, que es el ama al mundo. Es decir, cuando tu corazón y el corazón de Dios se ponen de acuerdo, vas a amar al mundo. Vas a ver a las personas del mundo como una oportunidad, y no como un oprobio, y no como un problema. Y vas a ver que esa persona que quizás se sentó al frente, que quizás estarías llamando a la policía, porque hay una persona extraña que quizás es alguien que tenga que hablar de Cristo. Y esa persona nueva en la iglesia no es alguien con competencia, y no es un problema, sino es alguien que necesita a Cristo. Amén. Pero no es nuestro egoísmo, nos lleva a centrarnos en nosotros y en nuestras cosas, que no vemos a las personas como una oportunidad de discipular, de ganar para el Señor. 28:10, terminamos con esto y ya, después ya podemos descansar. De modo que toma eso en serio, le dice David a Salomón. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy. Toma eso en serio. El evangelismo es serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Entonces David le pasó a Salomón: toma en serio, te toca a ti, no hay otro más que tú eres quien va a construir. Sé fuerte y haz el trabajo. ¿Cómo termina la predica? Sé fuerte y haz el trabajo. Amén. ¿Sabes? Necesitamos ser fuertes. Vivimos en el mundo que nos dice que somos de cristal, ¿verdad? Y ya no me saludó, no me quieren, estoy solo, vivo solo, nadie me quiere en la iglesia, nadie me habla, etcétera, etcétera. Cuestiones que nosotros mismos no nos las creemos, pero sabes, ser fuerte y hacer el trabajo. Ser fuerte y hacer el trabajo. Ser fuerte y ordena tu casa. Ser fuerte y obedece al Señor. Ser fuerte y sale de ese mundo pecaminoso que muchas veces permitimos estar allí. Ser fuerte y confía en el Señor. Amén. Entonces, en esta mañana estamos iniciando la última parte de nuestro servicio al Señor con Pipo Regidora. Estamos orando para que Dios siga añadiendo personas y podamos seguir añadiendo nuevas obras en nuevas iglesias, porque esa es nuestra misión. Las 30 lugares donde Dios tiene que ser glorificado. Así que Dios te puede usar, claro que sí. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por David, Señor. Qué hombre tan
tan amoroso contigo, tan devoto, tan entregado a ti, Señor. Qué ejemplo para nosotros. Permítenos imitarlo, Señor, de la mejor manera. Permítenos ser como David. Permítenos involucrarnos en medio de tu obra maravillosa. Gracias por todos los 10 años que nos has permitido ver tu obra aquí en Corregidora, y te rogamos para que tu poder se lleve a cabo no solo en este lugar, sino alrededor, en los municipios, en las comunidades que tanto necesitamos. Sigue levantando obreros a tu mies, sigue tocando nuestros corazones para levantarnos y hablar de Cristo a alguien más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Vamos a invitar a nuestra hermana Rosalba, que ella pueda venir ahora con las ofrendas. Ok, yo les voy a leer un versículo que es de Deuteronomio 16. Pero no se presentarán ante el Señor sin una ofrenda. Todos harán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Padre mío, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, porque podemos tener unas ofrendas, Señor. Esperamos que sean agradables, Señor, a ti, que sean de bendición, Señor, y que tú las uses más de Señor. Tú sabes las necesidades que tenemos en este lugar para todo lo que se usa.